Lo que vamos a tratar hoy por hoy, hoy en la noche, es antecedentes biogeográficos aplicados a la selección de material genético apícola y su reproducción, ¿no? Cuando hablamos de biogeografía, um, cuando hablamos de biogeografía, cuando hablamos de biogeografía significa que es el estudio de las especies situadas en su lugar y en el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, poder establecer su comportamiento hasta nuestros días, hasta nuestra época. Y a eso no escapa Apis mellifera, ¿no? Siempre la hemos estado viendo desde el punto de vista de sus necesidades como colonia, como superorganismo, pero no nos hemos basado un poco en la historia, lo poco que decimos de ellas que están mucho antes que nosotros acá en el planeta, que datan de 50 millones de años o más, pero en realidad hay que tener la reflexión de por qué nuestras abejas o las abejas, ¿no es cierto?, están mucho antes que nosotros en este planeta, de por qué la data de tantos millones de años. Entonces, para ello, o para entender eso, tenemos que primero ver que ha habido una evolución de todos estos años, ¿no? Para llegar a nuestros días a este comportamiento como familia, como organismo, entre sus tres castas, ¿no? Entonces, pensar que la biogeografía o la posición en el tiempo de nuestras abejas también es súper importante poderlas estudiar desde este punto de vista para que hoy por hoy podamos ver todas esas funcionalidades que tal vez están apareciendo y que alguna vez tuvieron cuando se produjo también en algún momento efectos em, efectos en el cambio de floración, en el cambio del clima, ¿no? Por algunos sucesos climáticos también que sucedieron hace millones de años y que hoy por hoy también están ocurriendo y no somos capaces de leerlo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, tal vez en este estudio podamos en el futuro, observando y leyendo nuestras colmenas, tomar mejores decisiones en relación a lo que está ocurriendo con el cambio climático. Vamos a ver, siguiente, no me pasa la... ¿Puedes pasarla? No. Ahí sí, Ahora sí. ahí sí. Sí, sí. Perfecto. Ok. Si me puedes poner en pantalla completa, por favor. Ahí. Lo que tenemos aquí es un mapita que es súper interesante desde el punto de vista biogeográfico. Lo que tenemos arriba, ¿cierto? Marcado estas dos líneas rojas, lo de arriba es el trópico de Cáncer y lo de abajo es el trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, lo que podemos ver o analizar desde el punto de vista biogeográfico de Apis mellifera, de acuerdo a esta posición en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es que las abejas que están en América del Sur y en América del Norte y Central son todas de origen europeo, ¿ya? Salvo, salvo el hibridaje que se produjo entre abejas italianas y abejas africanizadas en el año 1956 en Brasil, ¿no? Que hoy conocemos como abeja africanizada. Entonces, desde el punto de vista de la evolución ecológica, podemos decir que en América o en el continente americano no existían abejas hasta antes de la llegada de los colonizadores, ni tampoco en Oceanía. Significa eso en Australia, todas las islas pertenecientes al continente oceánico, incluyendo Nueva Zelanda y Australia, donde prevalecen hoy por hoy las abejas europeas, pero de origen italiano. Entonces, dentro de los dos márgenes, ¿no? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, no aparecen las abejas europeas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, desde este punto de vista, si vemos Latinoamérica y vemos América Central, ¿sí? Las condiciones climáticas que tienen los países que están dentro del trópico se adaptan muy bien eh, a la línea lingüística y también al éxito que tuvo o que ha tenido la abeja africanizada en, en su rápido ascenso desde Sudamérica, ¿no? Hacia el norte. ¿Por qué? Porque esta zona donde está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio son las zonas que
tienen mayor biodiversidad, ¿no? Mayor cantidad de ecosistemas. Y si vemos dentro de las dos líneas, donde está la abeja africanizada también, en su hábitat original, también está dentro de los trópicos, ¿no? Sobre todo en África Central, que coincide, si tenemos una línea dentro de la línea ecuatorial, coinciden con los climas, con la adaptación a los ecosistemas que tenemos dentro de las dos líneas ecuatoriales que se encuentran los países que en este minuto tienen, cierto, abeja africanizada. En el caso de nosotros, Chile, que estamos por debajo de la línea del trópico de Capricornio, no tenemos esos problemas. Por lo tanto, desde el año 1956 en adelante, que el éxito de la abeja africanizada fue tan rotundo y tan rápido, ¿verdad?, su desplazamiento hacia el norte, no fue tal hacia el sur, dadas las condiciones climáticas o ambientales que no se dan en la misma forma que se dieron en los países que están dentro de los dos trópicos. Por lo tanto, nosotros tenemos como país, ¿no es cierto?, y también en el sur de Argentina, las características ideales para desarrollar otro tipo de líneas genéticas que sí, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la ubicación en el mapa, como Europa, por ejemplo, que tenemos climas parecidos, templanos, mediterráneos, ¿ya? El éxito de las abejas europeas, ¿no?, sin mezcla ni hibridaje de líneas africanizadas o el no avance de la abeja africanizada, al menos en el cono sur, nos ha permitido desarrollar las líneas europeas de forma más pura, ¿no? De forma más controlada o de forma más fácil, ¿ya? Y eso es por la condición geográfica. Y se distinguen, ¿no es cierto?, fuera de estas líneas de estos trópicos, ¿verdad?, toda la zona de Europa originaria de las tres castas que tenemos en América del Sur, y prácticamente en Central y en el norte, pero sin la hibridación africanizada, que son las ligústicas o italianas, las carniolas y las caucásicas. Y vamos a ver que su posición en el mapa o geográficamente su origen, ¿no es cierto?, también está dado, ¿verdad?, por esta condición geográfica, por esta condición climática que le da la posición entre ambos trópicos. Ahí. Bueno, este mapita, es súper importante poder entenderlo, ¿no? Porque aquí vemos dónde está posicionada generalmente las abejas europeas principales, las líneas principales que están acá en América. Por ejemplo, podemos decir que en biología evolutiva hay un concepto que es la evolución divergente. Significa que todas las especies, ¿verdad?, con evolución divergente tienen un ancestro común, ¿no? Y en este caso las abejas europeas todas tienen un ancestro común, aunque por geografía, ¿no es cierto?, sean líneas genéticas distintas, adaptadas al medio en donde se desarrollaron o donde hicieron cuna. Por ejemplo, acá tenemos en la zona de Italia, ¿no?, las ligústicas. Si vamos un poquito más arriba, más al norte, tenemos a Eslovenia, donde está el origen de la abeja cárnica, la cuna de las abejas carniola, y el mejoramiento de estas en Austria, ¿no? Y si nos vamos más al sureste, ¿no?, tenemos, Rodrigo, no sé si me podrías ayudar tal vez indicando Dime. la ubicación de los países, ¿no es cierto? Porque acá, por ejemplo, acá en Georgia, no tengo marcador, ¿no? No tengo marcador, pero no importa, pero se ve súper bien. Acá entonces, digamos, al, em, al noreste, ¿no es cierto?, tenemos a Georgia y tenemos a Armenia, donde está el origen y la cuna de las abejas caucásicas, ¿no? Se tienen antecedentes solamente por comentarios, ¿verdad?, que se han ido traspasando de generación en generación, eh, por lo que cuentan los ancestros, ¿no? Pero no hay una base documentada que diga que este tipo de abeja sí ingresó antes o después o con forma conjunta
hacia América. Estoy hablando de Apis mellifera, ¿no? Que también se desarrolla por acá, por la zona de Turquía, ¿no? Que probablemente también está en Inglaterra en ese tiempo, ¿no? Arrancando también de las últimas glaciaciones, y que de alguna u otra forma también podría decirse que hay antecedentes que Apis mellifera también llegó a América, ¿ah? Y que se conoce hoy por hoy como o que siempre se ha conocido como la abeja criolla, ¿no? Que es una abeja pequeñita, plomiza, ¿no? Pero no existen antecedentes documentados de que así haya sido. Entonces, viendo la posición que tienen las abejas europeas en relación a su éxodo, ¿no es cierto?, por parte de la traída de los conquistadores a América, eh, vemos que a pesar de que tienen líneas genéticas distintas y comportamientos distintos, tienen un ancestro común, ¿ya?, dada su ubicación geográfica. A la siguiente, ahí. Este mapita es súper interesante, ¿ya?, que habla de la gradiente latitudinal, ¿no?, de la diversidad. ¿Qué significa eso? Ya, si nosotros nos posicionamos, primero vimos la posición entre ambos trópicos, pero ahora veámoslo desde el punto de vista de la gradiente latitudinal. Todas esas zonas que son rojas y amarillos es donde más biodiversidad hay en el planeta Tierra, ¿ok? Eso significa también que evolutivamente hablando, la abeja africanizada, ¿no es cierto?, ha tenido mucho más espacio para desarrollarse a través de los millones de años, por lo tanto, ella tiene muchos más años de evolución que las abejas europeas, por lo tanto, su éxito, ¿no?, ante posibles conflictos o eventos catastróficos o eventos de grandes cambios en el planeta, las abejas africanizadas, ¿ya?, va a tener mucho más éxito de salir adelante que las abejas de origen europeo. ¿Por qué? Porque dada a su evolución más acelerada, en más años que las abejas europeas, va a tener más éxito y puede adaptarse mucho mejor a los cambios adversos que se producen, ¿no? Entonces, el gradiente latitudinal es un patrón biogeográfico ampliamente reconocido que determina las variaciones de las características taxonómicas, filogenéticas y funcionales de las especies de acuerdo con la ubicación que posean, de acuerdo a los hábitats y con respecto también a la línea ecuatorial. Es decir, que también aquí hay gran desarrollo de especies. ¿Por qué? Porque hay gran desarrollo, ¿no es cierto?, y gran producción o alimentos al alcance de estas especies que permiten, ¿no es cierto?, su mejor evolución y su mejor adaptación y que crean un hábitat que le es más familiar, que le es más cómodo, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo. Con respecto a la línea ecuatorial, digamos que se desarrollan junto a estas especies especies vegetales que van evolucionando en relación a las especies insectas, y en este caso a las abejas, en cuanto a la producción de flores, al alcance de estos insectos. O sea, en esta zona ecuatorial, donde hay amplia diversidad, también hay una interconexión, ¿no?, entre abejas y especies vegetales, en cuanto a los recursos disponibles, pero todo pensado en la reproducción, tanto en la reproducción vegetal como en la reproducción insecta, en este caso la abeja. Este patrón de la gradiente latitudinal de la diversidad ha sido estudiado muchas veces y hay estudios bastante cercanos, ¿no? Datan de 2017 de algunos ecólogos como William Presley, ¿verdad?, que tratan de situar, ¿no es cierto?, o entender a través de esta gradiente y responder muchas preguntas y muchas hipótesis, ¿no es cierto?, en relación al comportamiento de la abeja, y no solamente de ella, sino que de todos los animales y de las especies que están dentro de esta latitud, de esta gradiente latitudinal de diversidad en relación a la línea ecuatorial. Bueno, este mapita es súper interesante, ¿no? Y que nos ayuda un poco a entender
cuando nosotros hablamos de que las abejas, ¿verdad?, han evolucionado durante millones de años. Y si es así, tenemos que entender que las abejas han pasado por glaciaciones y por eventos catastróficos, por cambios muy drásticos de nuestro planeta a través de todos estos años. Fíjate que fíjense usted, amigos, que la última glaciación, su punto peak, fue hace aproximadamente unos 22.000 años. ¿Ya? Significa eso que se produjo este pic con un descenso de las temperaturas variables con menos de 6 grados de lo que es ahora. Muchas veces, disculpe, se entiende por glaciación de que todo está helado y no fue tan así. Y aquí vamos a ver y entender también por qué es tan importante, ¿no?, entender que en la evolución de los seres vivos, y en este caso de Apis mellifera, ¿no?, y de las abejas africanizadas presentes en América, tienen tanto éxito, ¿no?, de adaptación. Toda la zona que está arriba, ¿ya?, Europa, inclusive un poquito más arriba en Inglaterra, ¿ya?, las partes blancas y las partes plomizas, ¿cierto?, se ven todas de blanco, ¿ya? Significa que ahí las temperaturas, ¿no es cierto?, bajan o oscilan entre el día y la noche, drásticamente. Y es justo en la zona donde se desarrollan nuestras 3 líneas principales de abejas que tenemos en América, que son las ligústicas, las carniolas y las caucásicas. Sin embargo, ¿no?, si nosotros nos vamos a la zona de África, nosotros tendríamos la tendencia a pensar, ¿ya?, que también en África ocurre lo mismo, ¿no? Existe la diferencia de 6 grados, pero en la glaciación, ¿no?, en toda la zona de África habían praderas, ¿ya? Por lo tanto, las temperaturas eran mejores, las floraciones eran mejores, por lo tanto, el éxito de las abejas africanizadas, ¿no?, tienen, eh, tienen muchas más ventajas durante estos 22.000 años, los que les permite, como les dije anteriormente, una mejor evolución en el espacio y en el tiempo, ¿no?, y que pueden desarrollar otro tipo de mecanismos, ¿ya? Como por ejemplo las autodefensas contra parásitos, por ejemplo, o la detección, ¿no?, ¿verdad?, a tiempo de algunas enfermedades del tipo bacterial. O bien, en caso de verse demasiado amenazadas, tienen la particularidad ellas de abandonar su colonia y poder establecerse en otro lugar. No así las europeas, que son capaces sucumben, ¿no es cierto?, ante eventos críticos, ¿no?, como por ejemplo ataques fuertes de loquia europea, ataques fuertes de loquia americana, ¿no?, ellas permanecen en su colonia hasta sucumbir. No así la abeja africanizada, que tiene la capacidad o la facultad de decir, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer, arrancamos, ¿no es cierto?, y se van eh, a otro lugar. Entonces, como podríamos bien decir, ya, eso, prefiero un poquito más ampliar las diapositivas, por favor, Rodrigo, ¿ya?, que en toda la zona de América del Sur, incluyendo Chile y la parte central de Argentina y la Patagonia chilena y argentina, ahí se desarrollan en esta glaciación grandes árboles, ¿no? Grandes árboles que con estaciones muy marcadas del año, ¿ya? Al igual, ¿no es cierto?, que el clima característico, ¿no?, de donde se desarrolla la abeja europea. Y ahí, ¿no es cierto?, hay algo fundamental que tenemos que entender, que como se desarrollan, ¿no?, durante este periodo de glaciación en Europa con temperaturas muy extremas, ellas tienen muy poco tiempo para trabajar y permanecen como familia entera mucho tiempo confinadas, ¿ya? Por lo tanto, ahí ellas, ¿no es cierto?, desarrollan la capacidad, ¿no?, a diferencia de las africanizadas, de propolizar, de llevar antibióticos, ¿no es cierto?, a su colonia, porque es mucho tiempo de muchos organismos o de muchos individuos confinados en la colmena, ¿no? Por eso las abejas europeas son más propolizadoras. Y hay otra cosa fundamental, que ellas son capaces de generar, ¿no es cierto?, a través de esta evolución genética en el tiempo, de generar mecanismos de invernada, ¿no?, a través del gen de la invernada, que les permite bajar su tasa metabólica al mínimo, de tal manera de poder
conservar por mucho más tiempo las reservas alimentarias que tienen durante los cortos periodos que pudieron recolectar sus alimentos durante estos periodos de fuertes cambios climáticos, ¿no? Y estamos hablando de 20.000 años, 22.000 años, la última glaciación duró más de 40.000 años y las abejas fueron capaces de sobrevivir. Entonces, probablemente, ¿no? Muchas abejas o especies melíferas, ¿no es cierto?, fueron escapando un poco de la glaciación, ¿ya? Y se fueron instalando en la parte oriente de Europa, como la apis melífera ibérica o la apis melífera melífera, ¿no? Y que esos son factores importantes a tener en cuenta, pero no así las carniolas, ni las caucásicas y medianamente las ligústicas, que las vamos a ver más adelante ahí regionalizadas por país. Entonces, por eso el éxito de las abejas caucásicas y carniolas, sobre todo acá en la parte central y sur de Chile. Todo lo anterior, cabe decirlo, debido a que el cambio climático induce hoy por hoy a una dinámica apícola de transformación. Hace 15 o 20 años atrás nadie hablaba del cambio climático, o si se hablaba, bueno, a mí no me va a afectar. Muy pocos se enteraron, ¿no es cierto?, de las COP que se vienen haciendo durante mucho tiempo. La de mayor importancia fue la de 2015, donde muchos países se comprometieron, ¿no es cierto?, a hacer cambios sustanciales. ¿Para qué? Para proteger la biodiversidad, ¿no? Y para no cambiar esta gradiente latitudinal de la cual estábamos hablando en las diapositivas anteriores respecto de la protección del medio ambiente y de todo lo que implican los biomas, los ecosistemas, ¿verdad? La biodiversidad como la conocemos, ¿no? Entonces, la introducción que la acción humana está haciendo dentro de las áreas donde se hace apicultura es tan drástica que las abejas no están teniendo la cantidad de años, la cantidad de tiempo que necesitan para lograr una evolución, ¿no? Estamos hablando de que si pasaron 22.000 años de una glaciación, durante todo ese tiempo buscaron la adaptación las abejas, pero como los cambios se suceden hoy por hoy tan drásticos, ¿no?, y en forma tan acelerada y tan agresiva, tenemos que buscar mecanismos también desde el punto de vista apícola, de que nuestras abejas sean capaces también de poder resistir en forma rápida un tipo de adaptación que nos permita poder mantener la apicultura tal como la conocemos, o sea, hacerla productiva, ¿no?, sostenible en el tiempo, y al mismo tiempo de que la actividad pueda mantenerse por cargo de los apicultores. Entonces, la evaluación del medio ambiente en que se realiza apicultura es súper importante hoy por hoy, ¿no? Antes de tomar una decisión respecto de qué material biológico vamos a tener en nuestras colmenas. Porque la sucesión de cambios experimentados en la temporada apícola es muy drástica, ¿no? ¿Por qué? Hay efectos de la floración de importancia apícola. Ya lo vieron ahora, ¿no? Tuvimos un gran evento meteorológico con mucha agua caída. Las abejas acá en nuestra zona venían desarrollándose muy bien desde el 10 de julio con olas de calor, con adelantamiento de algunas floraciones, por lo menos 10, 15 días, lo que provoca un rápido desarrollo de la familia, y más aún los apicultores, viendo que estaba pasando eso en las colonias, va e incentiva pensando que prontamente va a ser el núcleo, que empieza la temporada de multiplicación, etcétera, etcétera. Y yo lo podía ver a través de las redes sociales, ¿no?, que mostraban sus apiarios, el vuelo de abejas, perfecto, todo súper bien. ¿Y qué pasa ahora? ¿No? Un evento fuerte de lluvia, con lavado de flores, ¿eh?, con menos disponibilidad de alimentos. Muchos anterior a eso, durante esos eventos, estaban estimulando para desarrollar muchas abejas, y nos encontramos hoy con un panorama de colmenas demasiado grande, ¿no?, muy desarrollada, pero desde el punto de vista de vuelos de campo ya ahora disminuido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el apicultor? ¿Eh? Volver ahora a invertir en nutrición, en alimentación suplementaria para poder sostener la colmena. Cuando debiéramos hacerlo a la inversa, ir leyendo el comportamiento, ¿no es cierto?, de los eventos climatológicos, que hoy por hoy es muy fácil poder anticiparlos, porque la tecnología nos permite prever, ¿no es cierto?, con 15 o 20 días de anticipación, cómo se va a comportar el clima de acuerdo a los tiempos apícolamente hablando, ¿no?
y nos permite tomar decisiones si va a venir un evento grande o una microflora o acompañada de buena temperatura, etcétera, etcétera, de tal manera que nuestras colonias lo puedan aprovechar. Pero ¿qué pasa? No dejamos a las abejas, no dejamos a las colmenas a que ellas de forma natural puedan leer eh, esas curvas ecológicas que se van dando, ¿no? Cómo se va comportando el medio ambiente en relación a cómo viene la temperatura, cómo vienen los eventos climatológicos, ¿no? No dejamos a ellas como individuos, en su génesis, poder ellas ir leyendo cómo se va comportando el medio ambiente, ¿no? Les estamos dando todo un escenario artificial a través de la nutrición anticipada, ¿eh? Sobre todo eh, aquellos apicultores pensando, ¿no es cierto?, en que tenemos que hacer mucha carne, muchas abejas, ¿por qué? Pensando en una decisión futura de multiplicación, etcétera. Pero basado en los antecedentes que tenemos hoy por hoy, de cambio climático directamente afectando la producción de miel, afectando los patrones de cría, afectando el comportamiento de vuelo, afectando el comportamiento de las tres castas de abejas en relación a la temperatura, etcétera, etcétera, en relación a la fecundación, a los vuelos de apareamiento, etcétera, todo tiene que ver hoy por hoy, ¿verdad?, con esas condiciones. Entonces, debemos ir buscando en lo sucesivo líneas genéticas que de alguna u otra forma vayan leyendo, aparte de los parámetros que nosotros utilizamos de producción, de mansedumbre, de comportamiento higiénico, etcétera, tal vez ir buscando, ¿no es cierto?, eh, nuevos parámetros de selección, y uno de ellos es, hoy por hoy, muy importante, eh, ir sacando ecotipos, ¿no es cierto?, líneas genéticas que nos permitan la lectura del medio ambiente en relación a cómo se va a comportar una temporada tras otra, ¿no? Porque, como dijimos, esto tiene efectos en la floración apícola. Por lo tanto, los análisis que nosotros hagamos de la inestabilidad del clima en las estaciones del año es fundamental como apicultores, ¿no? Porque va a influir directamente en el comportamiento biológico de las colonias. ¿Y eso qué significa? Que va a haber efectos en la demanda, que hay efectos en la demanda nutricional de las abejas e incidencia en las plagas y enfermedades. Entonces, las decisiones correctas en el momento oportuno son fundamentales hoy por hoy, pero en relación, ¿no es cierto?, a cómo se va comportando el clima, a cómo se va comportando mi zona, a cómo se van sucediendo los eventos climatológicos, que no tienen solamente que ver con lluvia, sino que tienen que ver con velocidad del aire, calentamiento del aire, ¿no? Las máximas drásticas, frías en la mañana, mucha temperatura a mediodía y vuelta, ¿no es cierto?, a caída de temperatura a término de día. Condiciones que no teníamos hace 20 o 30 años, donde la agricultura, ¿no es cierto?, nos daba grandes satisfacciones con grandes promedios de producción. De aquí viene la pregunta, o sea, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué los promedios en América del Sur o en América Latina o en todo el mundo, a causa de qué los promedios de miel vienen bajando? ¿A causa de que tenemos malas abejas? ¿A causa de que, eh, a causa de que no tenemos floraciones suficientes? ¿Por qué hemos bajado los promedios de 40, de 60 kilos a 15, a 17 kilos? ¿Por varroa? ¿Por enfermedades? Podríamos pensar también, o tenemos que pensar también que hay otros eventos asociados, ¿no es cierto? O otros patrones asociados que son los culpables, ¿verdad? De que estos promedios de producción han ido bajando, ¿no? Y tal vez esa causa esté aquí en esto que estamos conversando, porque no hemos dado una cierta mirada a la geografía, ¿verdad? Al comportamiento o a la suma de factores que se van dando a través de una temporada apícola en relación al comportamiento de las especies vegetales, en relación al clima, ¿ya?, que no están haciendo sinergia o no están actuando en forma conjunta con los ecotipos o con nuestras propias colonias. Bueno, la historia de las abejas, si bien es cierto, de millones de años en América, la verdad que no es muy vieja, ¿no? Eh, Muchos dicen o historiadores dicen que la- nuestros conquistadores o los españoles fueron los primeros responsables en traer las abejas europeas acá al continente americano, ¿ya?
Sin embargo, en la historia dice que no es tan así, porque fíjense ustedes que el reino de Castilla, ¿ah? En España, eh, ellos querían en España tener el monopolio, ¿no es cierto?, de la producción de miel, de la producción de cera. Por lo tanto, no estaban tan interesados por allá en los años 1580, 1600, de poder introducir abejas al continente. Eh, pero fíjense que los ingleses, ¿verdad?, tenían otra mentalidad, ¿ya? Cuando ellos empezaron a venir a América, ¿no es cierto?, también con afanes colonizadores, y por eso desde aquí podríamos entender de por qué se habla de la introducción de Apis mellifera en América, que podríamos otorgársela, ¿no es cierto?, a los ingleses, ¿ya? Por allá en los años 1622, 1610, entre 1617 y 1622 en las islas del Caribe, ¿no? En Barbados. Por ahí hay documentación, ¿no es cierto?, de que barcos ingleses venían, aparte con otro tipo de ganadería que no existían acá en el continente, con éxito lograron introducir, ¿no es cierto?, en las islas caribeñas em, eh, abejas del género Apis, ¿no? Acá en los escritos, ¿no es cierto?, las cartas, ¿verdad?, que están documentadas, que se conocen en relación a abejas, hablan antes de esa época generalmente de lo que se encontraban los españoles acá con las trigonas y meliponas, ¿verdad?, que eran las que habían acá. Y que si ustedes también podríamos, respecto de eso, hablar de evolución, ¿no?, entre ecosistemas y abejas nativas de América, que también las especies, ¿no es cierto?, que aquí son nativas, que de acá de América son autóctonas, sus nectarios, ¿no es cierto?, sus anteras, la forma de reproducción, de alguna manera también está adaptada a ese tipo de abejas, ¿no? Y luego, con la introducción de las abejas de las líneas europeas y también con especies arbóreas y vegetales, ¿no?, eh, originarias de Europa, ¿ya? El éxito de la adaptación de la abeja europea también fue bastante bueno, ¿no? Entonces, podríamos decir, basado en la tesis de que los ingleses también fueron, ellos estuvieron muy interesados en introducir abejas del género Apis mellifera a, a América, pensando que ellos tenían Apis mellifera, podríamos, basado, ¿no es cierto?, en esos antecedentes, decir que podríamos sumar, aunque no hay una documentación, ¿no es cierto?, que nos diga fehacientemente que así fue de Apis mellifera mellifera. ¿Sí? Bueno, en el caso de Chile, recién en el año 1848 se introducen las abejas de línea italiana, ligústica, a cargo de don José Manuel Gandarilla, que compra en Milán. Él era un agregado político en Milán, que en esos años él estaba destinado a promocionar la independencia, ¿no es cierto?, de Chile como país soberano, y que invitando a los inversionistas, etcétera, etcétera. Y fue muy visionario porque él también era fruticultor y era agricultor, ¿no? Entonces compra 50 colmenas, ¿no?, y emprende dos viajes. Y el primero, ¿no es cierto?, con 25 colmenas, ¿ya?, las cuales llegan todas muertas. Y en la segunda travesía, ¿no?, vienen a cargo de un apicultor, no me acuerdo en realidad el nombre del apicultor, pero el segundo viaje sí logra, ¿verdad?, introducir abejas al país con tan buen éxito en la zona de Melipilla, que ya a los pocos años se habla de que Chile estaba exportando cera y estaba exportando miel a Europa, ¿no? Por lo tanto, la adaptación de la abeja italiana, ¿no?, fue tan rápida en nuestro país, en Chile, que tuvo mucho éxito. Por lo tanto se fue de muy rápida dispersión. La historia habla también que al poco andar, desde acá se hizo la primera exportación de material biológico,
a Argentina, a través de Mendoza. A pesar de que las abejas europeas ya a Argentina habían entrado en 1836, ¿no? 12 años antes que de la llegada de las abejas italianas de Chile a Mendoza. Un poquito de historia, ¿no? Veamos aquí ya específicamente las características de las razas según su origen geográfico, y ahí tengo muy bien marcado, ¿no es cierto?, la Apis mellifera ligustica, que son las italianas, y ahí está marcada, ¿no es cierto?, todo lo que significa las montañas, las partes más altas de Italia, ¿no?, con alturas que llegan a sobre los 4.000 metros, ¿ya?, donde la abeja italiana tiene una muy buena adaptación, ¿ya? Pero no solo ahí, ella es capaz de genéticamente evolucionar y bajar a los bajos, ¿no?, y poder adaptarse también al clima y a zonas mucho más bajas. Inclusive lo que tienen ustedes acá a la izquierda es la isla de Sicilia, que también podemos encontrar con muy buena adaptación, ¿no es cierto?, abejas del género ligústica. Y por todo el cordón montañoso alto y bajo, ¿no?, que va teniendo diferentes y distintos microclimas a través de Italia, lo que le permite, ¿no es cierto?, también a la abeja italiana tener una rápida adaptación. Entonces, si pensamos desde el punto de vista geográfico, biogeográfico, de cómo se desplaza esta abeja en sus zonas de origen, podemos entender, ¿no es cierto?, la rápida adaptación que ha tenido en países como Chile y Argentina, que tienen características geográficas similares de montañas, de praderas, ¿no?, que constituyen, ¿no es cierto?, una de las bases fundamentales para el éxito de esta línea. Vamos aquí a Apis mellifera cárnica. Por sus ventajas comparativas versus las italianas, ¿no? Mire, estas abejas son originarias de Eslovenia. Aquí tenemos el mapita, ¿no?, en Eslovenia. No sé si Rodrigo me podrá ayudar un poquito acá con la ampliación del mapa. ¿No? ¿El anterior? A ver, vamos atrás. Ahí estamos, ¿no? Fíjense que Eslovenia tiene una tradición apícola de muchos años, ¿no? De hecho, hay un apicultor en el cual, por el cual, ¿no es cierto?, en honor a él se celebra el Día Mundial de la Abeja, que es el 20 de mayo, que coincide con el natalicio de Anton Hansa, ¿no?, que fue uno de los primeros apicultores, ¿no?, podríamos llamar apicultores modernos, ¿verdad?, que fue reconocido y se le fue otorgado un título real por el reinado, por la corte de Austria, ¿verdad?, que fue el que descubrió que la fecundación de la reina se hacía afuera de la colmena, ¿no? Bueno, para nosotros ahora tal vez no tenga eso mucha importancia, pero fíjense en el año 1719, ¿no? También desarrolló una apicultura que tiene muchas similitudes, ¿no es cierto?, respecto de la apicultura que hacemos ahora. En Eslovenia, de cada 10 personas, una tiene que ver o está relacionada directamente con la apicultura. Y no es menor o no es coincidencia que se llame carniola, pues si ustedes se pueden fijar en el mapa, ¿no? Existe la carniola alta, la carniola interior y la carniola baja como territorio, ¿verdad? Como territorio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la evolución genética también de Apis mellifera cárnica, ¿sí?, nosotros encontramos la cárnica de altura, ¿no?, que se adapta a 4.500 metros y más. ¿Sí? Pero también tenemos una línea genética que es la carniola, ¿no es cierto?, de las zonas bajas o de los llanos y de las praderas, cuyo ascenso no llega a más de 2.500 metros, ¿no? En nuestro continente hay de ambas, ¿no? Por lo tanto, fíjense que esa adaptabilidad es lo que va a generar también en ella, ¿verdad?, la capacidad probolizadora, ¿no?, la capacidad de reacción al medio ambiente, la capacidad de control de la cría, la capacidad de lectura de floraciones, la carniola de los bajos, ¿no es cierto?, del interior de baja altura, es capaz de desarrollar grandes familias en forma bastante anticipada, a diferencia, ¿no es cierto?, de la carniola de altura que va, ¿no
¿cierto? Leyendo lentamente cómo se va comportando la temporada apícola o cómo va leyendo la curva productiva en relación a la floración. Y aquí tenemos las caucásicas, que el Cáucaso es toda una zona que implica varios países, ¿verdad? Entre ellos ahí está Georgia y Azerbaiyán y específicamente Armenia, de donde son originarias, ¿cierto? Las caucásicas, como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, ¿no? Son, a diferencia de las carniolas, ellas tienen levemente el abdomen, ¿no? Con unas segmentaciones rojizas, ¿no? Es una abeja de mucha capacidad de adaptación a los diferentes estados climáticos, ¿ya? Y eso no es porque sí, porque también tiene una evolución geográfica, porque también tiene una evolución genética de miles de años, ¿ya? Y el Cáucaso, por ejemplo, también tiene dos cordones montañosos muy importantes, ¿no? El superior, que vemos ahí en la zona del Cáucaso, ¿ya? De grandes alturas, y también el de más abajo, que tiene menos altura, ¿no? Y también ahí hay diferencias de clima, microclimas, ¿no es cierto? Temperaturas altas, bajas, mínimas, promedios en el año, que hacen, ¿no? Muy destacable el desarrollo, ¿no es cierto?, en relación a cómo va leyendo el clima, esta línea de abeja, en su lugar de origen, ¿no? Y que fue eh, accidentalmente, creo yo, accidentalmente, un gran acierto al traerla acá a América, sobre todo en lo que se refiere acá a Chile y la parte sur de Argentina, ¿no? Que son abejas muy dóciles, ¿no? Que son abejas que muy productoras y que constituyen hoy por hoy, ¿no es cierto?, dentro de las mezclas, de las líneas genéticas o ecotipos, una de las más importantes en relación, ¿no es cierto?, a la capacidad que tienen ellas, ¿verdad?, de poder ir leyendo los ambientes en relación a cómo se va comportando. Seguimos entonces, ¿qué pasó? Como les digo, esto sucede casi accidentalmente. Hemos juntado acá en América, ¿no?, antes del año 56 del evento de africanización, estas tres líneas, ¿sí?, carniolas caucásicas e italianas. ¿Y qué pasó? Sumamos todos estos caracteres deseables, ¿verdad?, como apicultor para desarrollar producción apícola, ¿no? Toda esta suma de caracteres deseables y lo logramos a través de la variabilidad genética. ¿Qué significa eso? Que estas tres líneas, ¿no?, a pesar de tener una evolución divergente con un ancestro común, ¿no?, pero tienen desarrollo genético, ¿no?, o orígenes genéticos distintos en relación al lugar donde son originarias, y vamos mezclando entre ellas, al principio casi accidentalmente, logrando un gran vigor híbrido, logrando una gran diversidad, logrando gran combinación de caracteres entre unos y otros, de gran adaptabilidad, y no solo ahora en los países que presentaban climatológicamente características similares, sino que hasta antes de 1956, de gran éxito, ¿no es cierto?, por todo el continente americano y por Oceanía, ¿no? Entonces, esta variabilidad genética es lo que logró el éxito de la apicultura hasta 1956, de estas tres líneas genéticas, ¿no es cierto? Y que hoy por hoy, luego, a pesar de todos los problemas que hemos tenido accidentalmente a causa de la introducción de anomalías, entre comillas, como enfermedades, ¿verdad?, la introducción de la varroa en 1904, de rápido desplazamiento y evolución por todos los continentes. A pesar de todo ello, hemos logrado gran variabilidad genética, lo que ha dado a la apicultura un gran paso, un gran éxito, ¿no es cierto?, desde la segunda mitad del siglo XX hasta, digamos, los años 90, 2000, ¿no es cierto?, en donde ya a partir del 2005, 2006 se empieza a influenciar fuertemente o empieza a aparecer fuertemente estos cambios en relación al clima que, que van constituyendo dentro de
toda una batería de dificultades que va teniendo la apicultura, una de las razones de por qué los promedios de producción han ido variando. Es por ello que, desde mi punto de vista como apicultor, ¿no? Debemos ir logrando, ¿no?, técnicas de manejo o nuevos parámetros de selección para poder en forma acelerada, lograr un ecotipo adaptable, ¿no es cierto? Y que no vaya como hoy a la baja, ¿no? Que no vaya hoy a la baja tanto en producción como en permanencia, porque hoy por hoy la mortandad de colmenas en América Latina y en América o en el mundo en general es muy drástica, o sea, estamos hablando de países sobre el 30, el 40 y 45%, ¿no? Y eso no solamente se lo tenemos que atribuir en un alto porcentaje a Varroa destructor, ¿no?, sino que también que no hemos sido capaces nosotros los apicultores, ¿no es cierto?, de crear líneas genéticas adaptadas o que aceleradamente puedan ser, ¿no es cierto?, ponerse al pie o a la mano de cómo se van dando las condiciones tanto de bioma, agroecológica, adaptación a enfermedades, a nuevos cambios drásticos, a nuevos cambios climatológicos, etcétera, ¿no? Porque hoy por hoy es antieconómico que una colonia, que una colmena, ¿no es cierto?, apenas pase una temporada. ¿Mm? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores, que vemos, ¿no es cierto?, que se está sucediendo una temporada que se viene promisoria y luego nos encontramos con un evento drástico de lluvias, como ocurrió acá recientemente en esta semana. Lo que nosotros hemos ido haciendo durante varios años, ¿ya? Como por ejemplo, les cuento, desde el año pasado, que nosotros terminamos la temporada apícola, no hemos vuelto a alimentar nada, solamente hemos medicamentado para Varroa, ¿cierto? Y nada más, ¿no? No hemos suplementado con jarabe, no hemos dado partas proteicas, nada. ¿Qué logramos con eso? Un desarrollo normal de las abejas en relación, ¿no es cierto?, a cómo se va comportando la temporada, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que tenemos colmenas que van leyendo en forma muy acertada el medio ambiente, y hay otras que se nos van escapando de las manos en relación a cría, en relación al crecimiento poblacional. Y pensamos, hoy por hoy, nosotros, que no tenemos que ir por esa línea de búsqueda de líneas, de genética, valga la redundancia, sino que ir en relación a buscar lo que mejor se esté adaptando hoy por hoy, ¿no? Entonces, hemos logrado con esto, con mucho éxito, entre apicultura, geografía, cambio climático, etcétera, hasta antes del cambio climático, toda esta variabilidad, ¿no es cierto?, que está traducida en este superorganismo que nosotros llamamos colmena y que nos da esas satisfacciones tan grandes hoy por hoy. Gracias a esa variabilidad genética que nos han entregado estas líneas europeas, estas razas, estas líneas europeas que hemos ido adoptando, ¿no?, a través de la genética, ¿no?, y principalmente del libre apareamiento. Hoy por hoy, bueno, hemos usado, no sé si desde el punto de vista evolutivo, de buena forma, entre comillas, lo digo muy responsablemente, la inseminación instrumental, ¿no?, buscando otros caracteres de producción, mansedumbre, estabilidad, ¿no? Inclusive he llegado a pensar que hemos buscado hasta abejas estériles, ¿no? No queremos que enjambren, cuando la verdad, ¿no es cierto?, que las abejas tienen que tener una actitud, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no?, enjambradora, pero controlable. No puedo yo tener o pensar en tener colmenas que no me enjambren, significa lo mismo que tener ovejas que no se reproduzcan, ¿no? Tenemos mal entendido el concepto de la reproducción, o sea, la reproducción dentro de la colonia, del crecimiento, del desarrollo de la familia es una cosa, y la reproducción de ellas como especie a través de la enjambrazón es otra cosa. Por lo tanto, ese gen o ese comportamiento genético adquirido y dado por millones de años, ¿no?, no debemos nosotros los apicultores, por un afán productivo, tratar de crear
o tener líneas genéticas, ¿no es cierto?, que tengan baja o nula capacidad reproductiva desde el punto de vista de la especie. Y aquí llegamos a los ecotipos, ¿no? La búsqueda de ecotipos es, dentro de toda esta variabilidad genética, ¿ya?, de las líneas europeas, llegamos a los ecotipos que no son nada más nada menos que una subpoblación genéticamente diferenciada, pero adaptada a un hábitat específico. ¿Mm? Lo hicieron las italianas, las carniolas, las caucásicas, ¿no? A través de la variabilidad logramos todas esas líneas genéticas que tenemos ahora, pero no solo líneas genéticas, sino que lograr esos ecotipos que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sean capaces de adaptarse al lugar o al sector donde yo estoy haciendo apicultura, ¿no? Adaptada a este hábitat específico para aprovechar el 100% de los recursos forales. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también sean capaces de adaptarse al 100% a las condiciones que el lugar donde ellas están establecidas les está dando. Ahí, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda superior, tenemos un marco característico del comportamiento de líneas caucásicas. ¿Ok? Con la miel, ¿verdad?, acumulada, el arco de polen, el aspecto proteico, ¿no es cierto?, y la cría, muy bien diferenciada, ¿verdad?, y leyendo y lectora de lo que está pasando en el medio ambiente. Abajo, en la fotografía inferior, tenemos una colonia, ¿no?, de muy rápido desarrollo. A eso se refiere una línea carniola, de línea genética de la baja carniola, ¿no?, de llano, de baja altura, que tiene un drástico desarrollo, peligroso desde el punto de vista, ¿verdad?, de que los recursos florales se puedan agotar rápidamente, sobre todo en la etapa que la curva de crecimiento de la temporada apícola va en desarrollo y que puede requerir, dada esa gran población, ante un evento inesperado, meterle la mano al bolsillo del apicultor a través de alimentación suplementaria. Y hoy por hoy, como están los precios de la miel, como está el costo de producción de la apicultura, es un lujo que no podemos darnos. Bueno, siguiendo con los ecotipos, entonces, ¿cómo desarrollamos un ecotipo? Y aquí hay un cuadro muy sencillo, pero es muy explicativo. Fíjense que ahí, por ejemplo, en la parte central de azul, está la disponibilidad de alimentos en cualquier zona. En la zona donde ustedes, ¿cierto?, tienen sus apiarios, que se supone tienen el calendario floral, conocen las especies que están ahí, saben cuándo van a empezar a florecer, en qué tiempo, etcétera, y los aportes, ¿verdad? Por lo tanto, un ecotipo que lleva años también ahí, un ecotipo apícola, también va adquiriendo esa adaptabilidad, ¿no? Por eso es importante cuando nosotros hacemos el recambio de reinas o estamos pensando, ¿no?, en cambiar, en traer nuevas reinas a nuestro apiario, ¿ya? Debo traerlas de zonas, ¿no?, similares, ¿no?, reinas de zonas similares a las zonas donde yo estoy haciendo apicultura. Si yo estoy en la 9ª región, o en la región de los ríos muy al sur, no voy a llevar abejas italianas, ¿no? No me voy a abastecer de reinas que se vendan en el norte, ¿no? Aunque se vayan buscando también en esos criaderos, ¿no es cierto?, líneas genéticas que no solamente sean italianas, ¿no? Pensemos en los ecotipos, pensemos en la adaptabilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que lograr tener también líneas, ¿no?, que se acerquen mucho o que se acerquen lo más posible a los ecotipos que necesito para la zona en que estoy haciendo apicultura. No solamente basado en el afán productivo o en la selección productiva, sino que hoy por hoy debo fijarme fehacientemente y de mucha importancia de que esas líneas, de que esas reinas que estoy introduciendo en mi apiario
sean de alguna manera ecotipos que se van a adaptar, ¿no es cierto?, a mi zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el gráfico aquí tenemos, ¿verdad?, la disponibilidad de alimentos, y si yo meto líneas, ¿verdad?, que no son adaptables, van a ir por bajo de la media, de crecimiento de la curva de producción, por lo tanto, va a desarrollar abejas, pero no va a desarrollar una población en cantidad y calidad lo suficientemente ventajosa para aprovechar la disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, siempre va a estar por debajo, ¿verdad?, de esta disponibilidad de alimentos. Los va a aprovechar, pero tal vez para desarrollo, pero nunca va a llegar a lograr una familia de gran adaptación o de gran crecimiento poblacional de tal manera de lograr una alta producción. Hay otras que tienen adaptabilidad media, ¿no?, y que son líneas que van a dar colonias de gran desarrollo o un desarrollo medio, pero no van a llegar a una media de producción interesante. ¿No? Estas colonias generalmente de estabilidad media van a tener algún problema en la próxima invernada si es que viene rigurosa en cuanto al clima. Las que no se adaptan seguramente lo más probable es que se mueran en la temporada, ¿no? Pero están esas que tienen gran estabilidad, ¿no?, y que superan, ¿verdad?, superan la línea de adaptación a la disponibilidad de alimentos y son capaces, como les dije en las diapositivas anteriores, de aprovechar el 100% de los recursos florales. Y por lo tanto, fíjense que estas colmenas de gran adaptabilidad, ¿ya?, son colmenas que en sus apiarios no se enferman fácilmente, pasan muy bien las invernadas, pasan con una muy buena población, son capaces, ¿no es cierto?, de tener o acumular reservas suficientes para el despertar de la primavera y el desarrollo de la nueva temporada, ¿no? Y que esta colonia seguramente también de gran adaptabilidad, ¿no?, o de un ecotipo adaptable va a ser capaz, ¿no es cierto?, de crecer en forma paulatina en relación a cómo se está dando la curva de producción, y va a ser una colmena que le va a dar un núcleo a tiempo, y va a ser una colmena que va a tener un éxito económico para ustedes. Por lo tanto, hay que tener cierta este, eh, a ver, un cuidado en el sentido de elegir muy bien a la hora, ¿verdad?, de el recambio dentro de abejas reinas dentro de sus apiarios, ¿no? Porque fíjense que las castas o la colonia y la colmena, ¿no es cierto?, no es un ser intrínseco porque sí, sino que es una adaptación en el tiempo, ¿no? Las pecoreadoras, por ejemplo, las abejas tienen que empezar a volar y a pecorear en el tiempo oportuno. Eso tiene mucho que ver con la nutrición, con la capacidad de alimentos que tienen disponibles dentro de la colonia, la cantidad de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, estos ecotipos de gran adaptabilidad son también colonias, ¿no es cierto?, que sus abejas duran más, que sus abejas de invierno viven más y son capaces de sacar ellas por sí solas, a pesar de ser abejas viejas y desgastadas, una nueva generación, ¿ya? Son reinas que permanecen durante todo un año, eh, en la colonia, en la familia, y son capaces de sacar adelante una nueva generación de abejas exitosa. Son colmenas, son colmenas que como se enferman menos, ¿ya?, y están en mejores condiciones de enfrentar una nueva temporada, las primeras que empiezan con posturas de zángano, ¿ya? Por lo tanto, estas colmenas que empiezan son prematuras en cuanto a la producción de zángano, cría de zángano, son porque tiene un gen también bien marcado, ¿ya?, que tiene relación con los zánganos, que tiene un nombre bien raro, JPG, no sé, no, en realidad no me acuerdo muy bien el nombre, en otra oportunidad se los doy, ¿ya?, que tiene mucho que ver con un prótido, etcétera, ¿no? Entonces, estas colonias muy grandes, muy bien desarrolladas, que pasan bien el invierno, que son capaces también de empezar anticipadamente con una buena cría de zángano, ¿no? Son esas colonias que tienen una gran adaptabilidad y que están por sobre esa curva de disponibilidad de alimentos, en el sentido de que son capaces de aprovecharla en forma oportuna y que para el apicultor significan alzas de nivel. Le insisto, o sea, no puede ser que hoy por hoy las colmenas estén desapareciendo en el año. Eso no puede ser.
¿no? Por lo tanto, el criador de reina no tiene que elegir una línea madre o una colmena madre porque es grande, porque tiene un buen abdomen, porque se mueve muy bien por los marcos, porque tiene gran capacidad de postura, etcétera, etcétera. No, una reina madre, para que sea madre, por lo menos en el lugar donde yo quiero introducir, ¿no es cierto?, esa reina o ofertarla, ¿eh? Debe por lo menos pasar toda una temporada de producción y ojalá dos inviernos, ¿no? Recién ahí se puede convertir en madre, o sea, una reina nueva, joven del año, que no tiene experiencia desde el aspecto climático, en el desarrollo de una curva floral, en el desarrollo de una curva productiva de la familia, de la colonia, ¿no? Una reina que no tiene experiencia en una invernada, no puede ser en la temporada una madre, o sea, necesariamente tiene que tener una temporada y media, o sea, haber pasado necesariamente una temporada y una buena temporada, ¿no? De lo contrario, no puede ser madre, no, si no está testeada, si no está probada, no puedo introducirla dentro de mi plan estratégico como una reina madre o criadora, ¿no? Fíjense que las reinas madres que tenemos nosotros tienen 2 años y medio, ¿ya? Tenemos algunas reinas madres que van ya para los 3 o 4 años. ¿Por qué es tan vieja? Porque han sido probadas. ¿Sí? Han sido probadas, entonces yo no puedo comercializar, o en el caso de nosotros que somos exportadores de abejas reinas hacia Canadá, no puedo pensar en elegir una reina madre porque la veo que es bonita, ¿ya? Todas las reinas, de alguna manera, cuando son jóvenes, tienen un buen patrón de cría, un buen patrón de postura, ¿no? Entonces, no me tengo que dejar engañar por eso, o sea, la verdadera forma de ir seleccionando material genético con fines reproductivos para mejorar líneas es siendo testeado, es siendo probados. Ya vamos a ir terminando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la base actual de los criterios de selección de material genético apícola? ¿No? Hasta ahora solo criterios basados en la productividad y en la conveniencia de los manejos apícolas, o sea, siempre pensando en nosotros los apicultores, en nosotros, ¿no es cierto?, en alzas de miel, mucho polen, mucho propóleo, etcétera, de acuerdo al fin productivo, que está bien, si para eso hacemos apicultura, ¿no? Por eso se llama apicultura, que es el arte de crear abejas, pero tratemos de tener líneas adaptables, tratemos de no solo tener líneas, ¿no es cierto?, en relación a ese criterio productivo, sino que también desde el punto de vista que sea durable mi inversión, ¿ya? Eso es, ¿ya? Porque fíjense que genéticamente están adaptados. ¿Por qué creemos o por qué vemos que el zángano tiene omatirios, ¿no es cierto?, u ojos tan grandes? Si lo podemos comparar acá en la fotografía con la reina y con la abeja, ¿no? Porque el zángano, ¿no?, evolutivamente está creado genéticamente para la reproducción. El zángano es un atleta, por eso el zángano en su estado larval consume más pan de abeja que la obrera, ¿ya? Por eso en su vida como adulto se nutre mucho mejor, ¿no?, que una obrera. ¿Por qué? Porque él es un atleta, es una máquina sexual, que está preparado para la reproducción, está preparado para competir, ¿no? Si nos fijamos en las antenas del zángano en relación a las antenas de la reina y en relación a las antenas de las abejas, el zángano tiene mayores competencias con sus antenas. ¿Por qué? Por las cavidades olfativas, es decir, la capacidad que tiene el zángano de poder percibir las feromonas. O sea, el zángano tiene aproximadamente unas 30.000 cavidades olfativas, lo que significa que es capaz de a 8 kilómetros poder saber, ¿no es cierto?, o poder detectar la presencia de reinas vírgenes, ¿no?, para ir a su lugar de congregación. Entonces, a veces, ¿no?, ¿verdad?, la técnica de la repetición, ¿no es cierto?, o lo que me cuenta el vecino, o lo que he leído, si nosotros no tenemos una base comparativa, o si no lo analizamos desde el punto de vista evolutivo, ahí nace la siguiente pregunta, ¿no? No, mire, los zánganos del vecino vienen y se vienen a parear,
pucha, ahí como a 5 kilómetros hay un colmenar y ahí los zánganos, esos zánganos malos, se van a fecundar o se van a parear con mis reinas, ¿no? Finas de selección. Cuando no es tan así, no es tan así. Los zánganos del vecino pueden ser tan buenos como los míos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el zángano, dada su variabilidad genética, dada su capacidad de movimiento, de vuelo, de capacidades ferohormonales y de competición en búsqueda, ¿no? Y en persecución en el vuelo nupcial de la reina, ¿ustedes creen que un zángano que no esté desde el punto de vista, entre comillas, atlético, bien preparado, va a competir? ¿Mm? No va a competir, por lo tanto, los mejores zánganos son los que van a competir. Y esos mejores zánganos también pueden venir, dado la variabilidad genética, también pueden venir de otros lados, no solamente de mi colmenar. No, yo no me puedo creer que tengo yo los mejores zánganos. ¿Ah? Eso no es así. Por eso, por evolución, ¿verdad? No es así. No es así. ¿Mm? Entonces, esos criterios basados en la productividad y en la conveniencia de los manejos apícolas, hay que ir de alguna manera dejándolos de lado y buscar ecotipos o líneas, ¿no es cierto?, que sean capaces de adaptarse a todo lo que ya hemos hablado y entender que la colonia, ¿no es cierto?, la colmena como organismo entero a través de sus 3 castas, tiene aptitudes y cualidades características en forma individual que hacen un todo. Siguiente, vamos. Entonces, ¿por dónde tienen que ir los nuevos criterios de selección? ¿Ya? Primero tengo que pensar que voy a seleccionar, ¿para qué? Para que la progenie, las nuevas reinas, las nuevas colonias que voy a ir formando con esta nueva sangre, sea capaz de mantener la colmena viva. O sea, eso es mi primer objetivo, mantener la colmena viva. Si la colonia se me muere en la temporada, estamos mal, ¿no? Estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo plata, ¿no? Entonces, ha habido una suerte de imprecisión, confusión y distorsión respecto de la selección o de los criterios de selección de material, ¿ya? Lo que sí es muy importante, ¿no?, y que se ha venido dando a través del tiempo, ¿no?, dado el significado que tiene el comportamiento higiénico y de poder seleccionar colonias, colmenas con características higiénicas dadas a la condición bacterial de algunas enfermedades, ¿no?, y por la fuerte influencia de Varroa a través de la introducción de virosis, ¿no es cierto?, a la colonia. Entonces, tiene un gran significado que, aparte de tener estos nuevos conceptos o estos nuevos criterios de selección, mantener y reforzar todas aquellas características que tienen que ver con la higiene o con colonias, colmenas higiénicas, que nos van a ayudar mucho a obtener un ecotipo con todas las características deseadas, pero que aparte va a ser capaz, ¿no es cierto?, dadas sus características higiénicas, de poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, es súper importante porque los alcances que tiene el comportamiento higiénico van a decidir de alguna manera que mi apiario no sufra tantas mermas en un año calendario, ¿no? Y las consecuencias de esto es que voy a tener siempre colmenas más sanas, y la consecuencia de esto es que no voy a recurrir a medicamentos ni antibióticos, sino que cada vez voy a ir teniendo colmenas más sanas desde el punto de vista de que estoy cada vez incorporando sustancias que no deben estar en la colmena, como los antibióticos, ¿no? Y por supuesto, este criterio de selección también va por el lado de la variabilidad genética, ¿no?, la adaptación, ¿verdad? Ya lo dijimos, aumentar las probabilidades de éxito. Si eso es lo que queremos nosotros cuando buscamos, ¿no es cierto?, esta variabilidad genética de todo este pool genético, de todo este banco genético que tenemos en América, ¿no es cierto?, nosotros los latinos, ¿verdad? Tenemos un banco genético extraordinario, ¿no?, que tenemos que cuidarlo y que de alguna manera tenemos que volver a aprender a seleccionarlo, ¿ya?, para poder lograr nuevamente
mejor variabilidad genética, mejor adaptación, pensando en el escenario de cambio climático, para seguir aumentando las probabilidades de éxito, ¿no? Que hoy por hoy son tendientes a la baja, productivamente hablando. Rodrigo.